Querida comunidad, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y antes de empezar, quiero comentarles quiénes somos. Somos un grupo de personas que a través de la teología, la psicología y la ciencia pretendemos transmitir un mensaje de amor con una visión cristocéntrica y que a través de nuestras palabras y nuestras acciones podamos dejar un legado para un mundo mejor. Dicho esto, empecemos. El tema que les he traído hoy se llama la medida de tu fe. La medida de tu fe. Y antes de empezar, quiero que cada uno de ustedes tome uno de los papeles que hemos repartido, y para quienes están en casa pueden hacer simplemente una medición mental. Ahí tienen unos diamantes de diferentes quilates. Y quiero que, si tienen un esfero, tachen, y si no, doblen el papel en el tamaño de diamante que ustedes creen que están en su vida. Si es el diamante pequeñito, el mediano o el grande, no importa, son diamantes. ¿En qué medida crees tú que estás tan cerca o lejos de Dios? Una vez hecho esto, quiero que tomen el papel en su mano y lo tengan ahí y en mente durante toda la prédica. La medida de mi fe. Este tema ha venido en mi cabeza, lo ha tenido Dios tantas veces con tantos nombres, pero finalmente estoy aquí para compartir con ustedes. Para compartir con ustedes mi camino de espiritualidad, mi camino de la fe. Y nace de esos momentos en los que me he comparado con otros momentos de mi vida. Me he comparado con otras religiones, con otras personas. Y me pongo a evaluar, pero solamente sé que era el ego deteniendo mi camino. Creo que cada uno hemos vivido experiencias y eso ha hecho que tengamos algunas programaciones en algunas experiencias que nos han alejado de Dios o alguna experiencia que sí nos ha hecho acercarnos más a Él. Y cada uno de nosotros va determinando así su cercanía a Dios hasta este punto de la vida. Bueno, yo hoy les voy a compartir mi camino. Empezó claramente cuando yo tenía 8 años, cuando mis papás decidieron cambiarme de un colegio laico a un colegio católico. Y recuerdo claramente cómo estaba yo paradita ahí al lado de la mesa del comedor, en un pequeño departamento donde vivíamos, parada con toda la gente alrededor, aprendiéndome las oraciones que tenía que saber para entrar a este colegio. Posteriormente, en mi adolescencia, en una de aquellas conversaciones con mi papi, dando una previa a esto que voy a decir, yo vengo de una casa donde mi papi era ateo y mi mami católica. Pero siempre en mi casa, a pesar de que no íbamos todos los domingos a misa ni que rezábamos antes de comer, siempre fuimos inculcados en respetar otras creencias y saber que simplemente el hecho de hacer el bien era agradar a Dios. Cuando llego a mi adolescencia, en una de aquellas conversaciones filosóficas con mi papi, él me dijo: hija, el hombre no es el último peldaño en esta sociedad. El hombre necesita de un ser superior. Y eso fue todo lo que tuve, lo que se me quedó. Un ser superior. Lo único que me quedó claro desde aquel día
es que tenía la libertad de alimentar mi fe de la manera que yo hubiera creído conveniente. Tenía libertad de creer y de acercarme a Dios, como aprender a conocerlo, y que eso estaba en mis manos. Y fui muy cauta en escuchar lo que en mi colegio me enseñaban. Al casarme, intentamos con mi vida acercarnos a la iglesia sin mucha suerte por varios años. Pero por circunstancias de la vida terminamos yendo a una de las iglesias más grandes cristianas en Quito. Y fue un momento de mucha conmoción en mi corazón. De hecho, hasta llegué a pensar que le traicionaba a Dios, que estaba traicionando mis creencias. No sabía por qué la gente cantaba, por qué la gente saltaba, ciertos rituales que hacían, me movía todo. Y fue hasta el momento en que empezaron a manifestarse los milagros en mi vida, que después era yo la que estaba saltando, cantando y bailando. A pesar de que sentía que estaba trabajando en mi espiritualidad, venían muchos cuestionamientos en mi mente. ¿Será que tengo que saltar más alto? ¿Tengo que hacer más gestos? ¿Será mi forma de orar la correcta? ¿Mi forma de servir la correcta? La verdad, no me importaba lo que diga la gente, pero sí me importaba cómo me veía desde arriba Dios. Y sabía que era el ego quien estaba hablando. He pasado de vivir de un hogar muy singular, estudiar por un colegio católico, ir a una iglesia cristiana gigante, después a una más pequeña, y ahora estoy aquí, parada frente a ustedes, con una medida de mi fe. Y lo que quiero compartir con ustedes es cómo reconocer esas voces del ego, el juicio, el prejuicio, el creer o el no creer, el hacer o no hacer. Quiero compartir con ustedes los elementos principales de la fe para poder dar pasos firmes y poder disfrutar del abrazo divino de Dios. Y para esto me llegaron dos conceptos que quiero compartir con ustedes, dos conceptos que creo que van a ser de mucha ayuda para estos momentos. El primero de ellos es el dogma. El dogma, dice en el diccionario, es el punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y no se puede poner en duda dentro de su sistema. El dogma es una palabra estudiada en la contrapuesta a la filosofía. El dogma es encasillarnos en una sola forma de pensar y no aceptar otras formas de pensamiento. Y no necesariamente se refiere a la religión. En algún momento de nuestra vida, de la historia del hombre, fue un dogma pensar que la Tierra era plana. Fue un dogma pensar que el átomo era la partícula más pequeña de la materia. Y puede pasar que en el tema de la espiritualidad nos enamoremos tanto del camino que tomamos para llegar a Dios, que lleguemos a creer que es el único camino. Y a lo que quiero llegar con esto es que empezar en el camino de Dios es no encerrarnos a una sola forma de ver las cosas, porque el Señor lo único que quiere es obrar a través de nosotros, llegar con su amor, llenarnos de amor
y luego abrir y compartir ese amor, compartir esa luz con el resto de personas. En mi casa, con mi esposo, no sabíamos en algún momento qué responder ante la pregunta de qué religión son. ¿Ya se convirtieron? ¿A qué iglesia van? ¿Qué hacen? Y encontramos este versículo llegó a nuestra vida y es nuestra respuesta a esa pregunta. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha para el mundo. Esa es la religión que Cristo nos dejó. Cuando dice visitar a los huérfanos y a las viudas, es ser amor para el resto, ser amor para esas personas que necesitan ser amadas. Y sin mancha del mundo es no dejar que el ego hable, no dejar encerrarnos. Y para complementar esto, quiero compartir otro concepto que se llama liturgia. Liturgia etimológicamente significa obra del pueblo, que quiere decir es creada por el hombre. Y en el diccionario dice, liturgia es un conjunto de prácticas establecidas que regulan cada religión, el culto y las ceremonias religiosas. Y aquí es donde muchas veces empiezan los problemas. Porque con esto a veces, ciertas liturgias o ciertos rituales han sido los que nos alejan de uno u otro camino. Cada iglesia ha creado sus rituales con el único afán de que quienes asisten lleguen a conocer a Dios. Ese es el objetivo principal de algunos rituales. Y con estas dos palabras, estos dos conceptos, lo único que creo que podrían ser de mucha ayuda para nosotros en el día a día cuando hable nuestro ego. Porque cada uno de nosotros tiene su propio tiempo y su propio camino para llegar al amor de Dios. Y bueno, quiero hablarles un poco de lo que hablamos siempre aquí, ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice en Hebreos 11:1. Y quiero compartir hoy, ahora sí, los elementos de cómo hacer crecer nuestra fe, nuestra espiritualidad. El primero de ellos es el conocimiento. Nadie ama lo que no conoce, y aquí les quiero contar algo. Con mi hermano en la adolescencia nos encantaba escuchar un montón de música. En la casa se escuchaba con mis hermanos, con mis padres, todo tipo de música. Pero había ese ritmo que no cuadraba y era la salsa. No cuadraba y no cuadraba. Hasta el día en que, aprendimos a bailar. Cuando aprendimos los trucos, los bailes, los pasos, dónde poner el pie y las vueltas, pues ya no era tan difícil escuchar ese ritmo en casa y empezamos a gozar. Nadie ama lo que no conoce. Por eso es que para conocer a Dios, para decir que nuestra fe, nuestra espiritualidad está creciendo, tenemos que recurrir al conocimiento. Este camino requiere de información, capacitación y estudio. Y yo amo servir. Y para servir mejor hay que conocer. Y así empecé cuando mis primeros alumnos eran niños de 2 y 4 años. Y mi misión con ellos era que conozcan a Dios. Pero la verdad, quien más aprendió fui yo. La fe se construye con conocimiento,
Y la palabra que tiene la Biblia, este manual de vida, es la mejor fuente de sabiduría. Podemos cegarnos y decir, no, es que leer la Biblia es súper difícil, yo no entiendo, abro y no entiendo. Precisamente con eso levantamos un gran muro, una muralla que no nos deja entender. Cuando tú decides decir, voy a entender, voy a abrir mi corazón para recibir lo que aquí está escrito, créeme que las palabras llegan, los mensajes llegan a través de ella. Y tanto es así que es el conocimiento una de las cosas más válidas, es el primer paso para empezar a conocer a Dios. Es que mi papi era ateo, como les comenté, pero ahora es agnóstico. Porque para él empezar a conocer fue su inicio en el camino de la espiritualidad. Cuando llegas a conocer a Dios, empiezas a amarlo. Empiezas a oír su palabra. Empiezas a ver sus milagros. Te llenas de su amor. Y cuando te llenas de su amor, tenemos el segundo elemento, que es la comunidad. Dios nos creó, como me contó algún pastor alguna vez, Dios nos creó porque no podía quedarse Él solo con el amor, necesitaba amar a alguien, así que nos creó para amarnos. Y es así como nosotros no nos podemos quedar solos con ese amor, sino que tenemos que compartirlo en la comunidad. Y la comunidad nos ayuda a establecer un camino de fe y nos lleva al encuentro con otros. Hay ritos comunitarios como el nuestro, que es la oración inicial, la alabanza, el romper el hielo, que han formado parte de este servicio, pero no es una imposición. Simplemente es el objetivo de conectarnos y conjuntamente nutrir nuestra fe, nutrir nuestro conocimiento en comunidad. El compartir con otras personas hace crecer nuestra fe. Como dice mi abuelita, con gente somos gente. El estar aquí no es el que hayan podido llegar aquí el día de hoy, no es una casualidad. El conectar con una comunidad, el vivir ese amor en conjunto, nos lleva a reafirmar nuestra fe y nuestro crecimiento en Dios. En Romanos 12, del 4 al 5 dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Esto me pareció un versículo muy potente. Todos podemos estar vestidos diferente. Nuestras vestimentas pueden ser las liturgias, pero cada uno de nosotros es un miembro, es una extensión del cuerpo de Dios. Y formamos uno solo con nuestras propias habilidades, con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos. Las vestiduras solo están por afuera, porque por dentro todos formamos el mismo cuerpo de Cristo. Y el tercer elemento de la fe es la irradiación. ¿Qué es la irradiación? Es ese cierto modo en el que vives como si estuvieras sintiendo paz, alegría, gozo y gratitud. Esta es la revelación que tuve en el último tiempo,
Pues hay a veces que tenemos preocupaciones, cosas por resolver, problemas diarios, la cotidianidad, y no nos dejan ver el camino de la fe. Decimos, a ver, hoy no tengo ganas de alabar, hoy no tengo ganas de rezar. Pero es ese obligarnos, no es que no me nace, sino es ese obligarnos de cierta manera a poner una actitud de amor, que es el lenguaje de Dios. En Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y es así como, ¿por qué no pedir a Dios que nos haga conocerle más? Señor, ¿por qué no ayúdame a estar más cerca tuyo, a sentir ese gozo? En Mateo 17:20 dice, por causa de su poca fe de ustedes, por cierto os digo que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, dirían, ese monte, pásate aquí, de aquí a allá, y se pasará. Nada les será imposible. ¿Y qué nos quiso decir Jesús con este versículo? Él le dijo este versículo a los discípulos cuando no pudieron sanar a un niño y le dijeron, Padre, ¿por qué no podemos? Y les dijo, no tienen una fe real, una fe pura, una fe intensa. Tienen una fe y solo fuera del tamaño del grano de mostaza. Porque no importa cómo vayamos a medir nuestra fe. Puede ser que nuestra fe sea del porte de un grano de mostaza o un diamante de 24 quilates. Me dirán, ¿y ahora qué hago con el papel? ¿Qué vamos a hacer? Es un diamante de 24 quilates o de 25, o de 24, 25, de 10, no importa. Para explicarme más, en Romanos 12:3 dice, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno de nosotros nos fue dado este fruto del Espíritu en cierta medida. Y por libre albedrío está en nuestras manos que nuestra fe se vuelva un diamante de 24 quilates. Pero no importa el tamaño, importa la calidad de esa fe, la calidad de nuestra espiritualidad. Porque podemos decir, sí, yo soy un diamante de 24 quilates, pero estemos viviendo en el dogma. Y hayamos caído en el rechazar a otras personas, en el juzgar a otras personas en su camino de fe. ¿Cómo midamos nuestra fe? No es lo que está viendo el Señor. Él lo que quiere es que esa fe sea real, sea profunda, sea realmente una conexión. Y les quiero compartir este último pasaje de la Biblia que se llama El borde del manto. Había una mujer que por 12 años había estado con un flujo constante de sangre. Dudó al principio, pero hizo una fuerte declaración después. Y esa declaración fue, con solo tocar el borde de su manto voy a ser sana. Y Jesús llegó a su pueblo y Jesús ya era famoso para ese tiempo.
Imagínense Jesús caminando por el pueblo con los discípulos al lado, que la gente lo oprimía, lo apretaba, todo el mundo lo tocaba. Él estaba en contacto con todo su cuerpo, con todas las personas. Pero el momento en que esta mujer pudo tocar el borde de su manto, él sintió que salió poder de sí. Él sintió cómo su energía fue llevada hacia otro ser. Y esa es la verdadera fe. Esa fe intensa, real. Esa es la única que Él nos pide. No tiene que ser de 24 quilates, ni de 5, ni de 10, ni de 15. Si es tan solo del porte de un grano de mostaza, si es la fe que tuvo esa mujer, esa es la fe que quiere Dios que tengamos nosotros. El Señor no solo espera de nosotros que estemos declarando nuestra fe. El hecho de postrarnos, servir a la comunidad, cantar más fuerte, saltar más alto, leer la Biblia todos los días, hacer ciertas oraciones, apegarnos solo a la liturgia y estancarnos en el dogma. Eso no es lo que Él nos pide. Él nos pide que lo alcancemos desde una fe pura, desde el amor profundo, desde la certeza de su presencia en nuestras vidas. De nada sirve hacer un ritual si no sentimos que hemos juntado nuestro lev, nuestro corazón con su corazón. Sentir el cálido abrazo del Señor requiere conocimiento, estudio, requiere comunidad para reafirmar ese amor de Dios, para compartir ese amor de Dios y para seguir conociendo en conjunto. Y ese cierto sentido, ese sonreír con la sonrisa del Señor a pesar de cualquier circunstancia que tengamos que resolver en el día a día. Todo esto para que nuestra fe en favor del ser sea la certeza de una vida llena de bendición, de prosperidad y abundancia. Libres para liberar era el eslogan de mi colegio, un colegio mercedario. Y recientemente que pude estar ahí, entendí lo que significa esta frase. Libre de prejuicio, libre de atadura, libre del ego. Esa es la manera de levantar la luz de quienes nos rodean. Cuando somos libres en el amor del Señor, podemos libertar a quienes están a nuestro alrededor y levantarlos y acercarlos al corazón de Jesús. Ahora, quiero que cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Quiero que tomen el papel que les di al inicio y cerrados los ojos, quiero que mientras lo van arrugando, desechen ese juicio interno que han hecho con su fe. El prejuicio que hemos tenido con otras personas. Porque sabemos ahora que a todos nos fue dado una medida de fe. Por gracia recibimos una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo y un camino para acercarnos al Señor. Y ahora quiero que se unan a mí en una oración, en la única oración que Jesús nos enseñó, pero que la oremos de una manera diferente, sintiendo cada palabra y conectando con Él en cada letra que vamos a pronunciar. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad,
haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo.